Para mí Grotowski hace lo que ellos pensaron. Así como Refugio decía que Grotowski dice lo que él pensó. El mundo cambia cuando dos se miran y se reconocen. Que lo volvían, bueno, lo modificaban de alguna manera, ya no era correr, porque se corría de noche, entonces bueno, era así como correr sin ver, realmente confiando en tu intuición. Años luz. No sabes quién es. No sabía quién era. No sabe quién soy. Y la carrera tarahumara no tiene otro fin religioso hasta donde se sabe, o donde han entendido algunos antropólogos, que es una lucha contra sí mismo. ¿Cómo voy a saber si lo logro? ¿A poco he cambiado? No, pero es que así El grupo, de acuerdo a nuestros trabajos de sensibilización, tocamos puntos ceremoniales que no sabíamos que eran muy importantes para los huicholes. Le dije a Jaime, ponlo aquí, ciérrale los ojos y yo me paro y tú abres los ojos y me ves a mí. Pero no la reconociste, ¿verdad? No sabías quién era. No, porque sale de repente y luego me ves así de lado, entonces no me dio tiempo de... Ya tenemos una acción. Lo conozco en 79, me invita al Árbol de Gente, voy al Árbol de Gente en un invierno muy terrible, 35 grados bajo cero, fantástico. Ahí lo invito a venir a México, haciendo de parte de la universidad, porque mi taller es parte de la universidad. Él acepta y en 80 viene a México. Sí, tengo claro que a él le interesaban mucho los rituales, le interesaba para qué servían. Hasta donde yo sé, desde la historia de la psiquiatría, de la psicología, en la medicina primitiva, los rituales eran curativos. Entonces, la medicina primitiva no era científica, pero era muy eficaz. A veces más eficaz que la medicina científica. ¿Por qué? Porque al participar toda la tribu en algo, se producía una fuerza, una energía que podía curar. Solo que la tribu se reunía para la curación cuando había pestes, enfermedades, pero también se reunía para la guerra. Se preparaba para la guerra. Entonces, toda esta cuestión del ritual, como que el ritual yo pienso que no puedo hablar mucho del tema con seriedad, pero ha cumplido un papel muy importante en la estructuración de las personas, de la personalidad, en la medida en que producen un cierto efecto, ¿no? Y que tiene una cierta utilidad, para bien y para mal. En ese momento no sabíamos si sería una cultura como la huichola o si sería la mazateca. Por si acaso fuimos a visitar a María Sabina. Desafortunadamente María Sabina no estaba porque estaba enferma, pero pudimos estar con su hija María Apolonia, que nos hizo una limpia, y tuvimos en Huautla, donde tuvimos un primer acercamiento, dijéramos, a una cultura. Y después fuimos a la sierra con los huicholes, también un poco para tener ese otro acercamiento. ¿Por qué? Pues porque Grotowski había dicho estar interesado en culturas ancestrales. Después, tres de los actores de esa época fuimos a Viricuta, pensando que quizás si el lugar decidido para hacer este viaje con él sería los huicholes,
pues que valdría la pena tener peyotes. Que él tenía la urgencia de retomar el camino de Artaud, el contacto con los actos rituales indígenas profundos, auténticos de la mexicanidad, que los tarahumaras tenían contacto con el peyote, que no quería ir con los tarahumaras porque no quería seguir la huella de Artaud, que de acuerdo a una amiga suya, alemana, antropóloga, Bárbara Meyerhoff, no sé si la conocen, sí, la conocen, ella le había recomendado que si quería contactar la parte mexicana que todavía mantenía con más fuerza y vigor la religión antigua, que se fuera con los huicholes. Porque Grotowski llegó a la meseta del Nayar por Antonín Artaud. Él leyó el texto de Artaud de mi viaje a la Sierra Tarahumara y se sabía de memoria el texto, ¿no? Hay una parte muy importante que a Grotowski le impactaba, que es cuando Antonín Artaud narra cómo un indígena va corriendo hasta él y le pone en la frente una lanza, no una lanza, sino como una flecha, y lo marca en la frente, ¿no? Pero Antonín Artaud cree que el indígena lo va a atacar, pero no, se lanza con tal fuerza de él y con absoluta precisión se detiene y le marca la frente como si le marcara una cruz. Y entonces eso fue tan impactante para Antonín Artaud que usa muchas páginas en su texto. Bueno, Grotowski se sabía de memoria esas páginas, ¿no? Y quería saber por qué había sucedido eso, si por la locura de Artaud, si por los indígenas que no sabían ante quién estaban o por el espacio geográfico, ¿no? Y la universidad nos patrocinó, alquilamos un avión, nos fuimos allá a la sierra y cuando llegamos, yo ya había tratado con ellos que íbamos a llegar, que íbamos a trabajar, que era una gente importante de la cultura contemporánea, del teatro, pero de todos modos nos detuvieron y nos dijeron, ¿qué vienen a hacer a la sierra? Y el maestro, con toda la sabiduría pues venimos a tomar contacto con los árboles, con las piedras, y entonces los huicholes se erizaron. ¿Cómo? Son ingenieros, vienen a quitarnos las piedras porque aquí hay oro, vienen a los árboles, seguro quieren hacer aserraderos. Entonces el hecho de tomar contacto con los elementos como las piedras o los árboles fue por un instante mal entendido. Pero está diciendo que vienen a tomar, sí, pero con la esencia de los árboles, con la esencia del campo, de los cerros. Lo interesante es que cuando ya se dieron cuenta de la buena fe de Grotowski y trabajamos en la sierra, el grupo, de acuerdo a nuestros trabajos de sensibilización, tocamos puntos ceremoniales que no sabíamos que eran muy importantes para los huicholes. Las reuniones que se hicieron previas se hicieron en privado, pero a nivel público Grotowski dio una conferencia y él explicó el momento en el que él se encontraba. Él explicó la conclusión de su primera etapa teatral, la transición entre la etapa del
parateatral y el Teatro de las Fuentes, explicó a lo que no venía. Hizo mucho énfasis: no venimos a molestar a los huicholes, no venimos a comer peyote, no venimos a drogarnos. Lo único que queremos es estar en un lugar donde podamos nosotros comprobar nuestro trabajo, estar ahí para poder hacer nuestro propio trabajo y eventualmente podernos encontrar con la cultura. No era el principal objetivo, aun cuando sí era importante de alguna manera estar en un lugar que estuviera alejado, como lo es la Sierra de los Huicholes. En la Sierra Huichola, con su equipo internacional, se hicieron diferentes acciones y todos cruzamos esas diferentes acciones de sensibilización, de contacto con elementos, de ejercicios precisos derivados del yoga, derivados de diferentes escuelas y de posibilidades que él en su momento nos propuso. Y eran cargas de trabajo psicofísica fuertes, porque eran bajar en la sierra terrible, subir y hacer cierto tipo de acciones, tener cierto tipo de concentración, contemplación, todo para fortalecer nuestro instrumento como actores, ¿no? Entonces, digamos que el trabajo se basó en acciones ahí guiadas con sus monitores en ese momento internacional. En realidad son ejercicios tarahumaras que los huicholes copiaron de los tarahumaras, ¿no? Que son ejercicios muy simples, es una cosa más o menos así. Tú miras al sol cuando nace, vas a girar y vas a mirar al sol cuando se oculta, luego vas a mirar al norte, luego vas a mirar al sur. Y todo ese giro está procedido de esta especie de movimiento, ¿no? Es una postura muy precisa, flexionas y entonces mantienes esto a lo que él llamaba una posición original, ¿no? Elevas, 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 bajas, 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 y todo está en un altísimo nivel de tensión. Tú estás parado sobre la punta de tus pies, las manos son frágiles y relajadas, toda la columna está erguida y derecha, tienes que cuidar cada posición del cuerpo, las piernas, la cadera, el vientre, los brazos, la mirada, ¿no? Y todo esto convierte a esto en una posición original. Él pensaba que esta posición original está profundamente conectada al vientre materno, ¿no? Que está conectado a la postura fetal, pero más allá de la postura fetal es como una puerta o como una autopista, ¿no? Una autopista para flying, para volar, ¿no? Pero no es ese tampoco el sentido, ¿no? Entonces el saludo al sol era una cosa de estar aquí, físicamente aquí en el espacio y ahora en el tiempo. Pues a final de cuentas hicimos un trabajo personal, un encuentro personal con los lugares, pero con los lugares que también tienen que ver con tus lugares. El darte cuenta de que no estás solo, darte cuenta que, es más, también darte cuenta que sí estás solo, pero que tienes todo eso alrededor y con lo que cuentas tú. Y quizás no nada más como actor, ¿no? Sino como ser humano, va más allá. O sea, tiene que ver más
con lo que alguna vez decía Grotowski, ¿no? Si tú te desarrollas dentro de eso y a lo mejor haces un trabajo personal que nadie va a ver, pues a quién se lo vas a enseñar. Y él decía, pues si lo haces y lo tienes muy, muy para ti, se lo vas a enseñar a Dios. Mi especialidad estuvo con los árboles, por ejemplo. Yo trabajaba con árboles, subía árboles y en mi imaginación me imaginaba que los árboles platicaban conmigo y que podía yo responderles con mi cuerpo. Entonces lo que yo hacía era una danza subiendo un árbol. Y después yo enseñé a la gente a subir un árbol, primero técnicamente bien, con respeto, y después haciendo un tipo de percepción para poder encontrarnos juntos percibiendo el mismo espacio. Por ejemplo, François tenía acciones con uno solo, y a mí me tocó con el árbol, que además fue precioso porque hicimos un trabajo muy muy bueno y al final nos bajamos del árbol, caminamos y 2 águilas bajaron. Se encontraron y se volvieron a elevar. Y en ese momento los dos nos abrazamos, lágrimas en los ojos. Era con un equipo, con un grupo de gente de la República de Haití, de raza negra, que pertenecía a un grupo que practicaba la religión vudú. Se llamaban los Saint Soleil, ¿no? El grupo, los Saint Soleil. Y ellos hacían toda una ceremonia con movimientos sumamente lentos. No, me olvidé de decir, en los instructivos Grotowski nos prohibió que tomáramos ninguna sustancia, droga, ni alcohol, ni nada, ¿no? Para que no haya ninguna interferencia, ninguna influencia de ninguna otra cosa que no sea la propia experiencia. Bueno, volviendo entonces primero fue con los haitianos en las horas de la tarde. Todo tenía que ver con movimientos sumamente lentos en un silencio absoluto, de estar cerca de un lecho de un lugar seco, de un pequeño arroyo que se secó, de tratar de oír a cualquier cosa que se pudiera, de agudización de los sentidos. La carrera tarahumara, efectivamente hay un equivalente entre los huicholes. Y la carrera tarahumara no tiene otro fin religioso hasta donde se sabe, o donde han entendido algunos antropólogos, que es una lucha contra sí mismo. Es un trabajo contigo mismo, es un trabajo en el tiempo, es un trabajo en el espacio, es un trabajo en tu mente, es un trabajo en tu corazón, y es un trabajo contra todas las pruebas de debilidad o de otro carácter que te propone tu propio cuerpo. Y eso, es como recuperar una herramienta meditativa, psicofísica, que funciona fuera del contexto local, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el huichol corre en la sierra, pero de pronto tú como occidental utilizas la carrera de cierta manera que te sirve dentro de tu contexto social, ¿me entiendes? O sea, dentro de tu vida, ¿no? Y lo mismo una caminata que de pronto te rompe, pues ayuda a reblandecer y a romper como las barreras del ego, ¿no? De lo que te tiene fragmentado y poco atento a lo que hay alrededor de ti.
manera de caminar en donde cada paso es dado con absoluta conciencia de tu sentir interno y del contexto externo, ¿no? Del ambiente externo. Entonces también se hacían largas caminatas lentas, caminando dentro del agua, en un arroyo, caminando en el bosque, de día, de noche, a distintas horas, durante largos periodos de tiempo. Entonces, bueno, pues ahí también se alteraba la percepción, se unificaba la conciencia, entraba uno en un estado de alerta más consciente. Y sí, también en el Teatro de las Fuentes se trabajaba mucho la carrera. Y entonces es contemplativo en ese sentido de que, bueno, vas como recontactando tu animal interno, meditando, llevas un mantra, no hay competencia, sueltas el cuerpo, realmente te sientes en contacto con la tierra, con el cielo, y no hay una meta, a dónde llegar, sino es aquí, este paso es el que tiene sentido. Refugio era huichol y tomamos contacto con él cuando llegamos a la sierra. Cuando llegamos a la sierra lo conocimos, era un huichol que ya estaba integrado al mundo occidental, que simpatizó con la locura que estábamos haciendo, de que qué están haciendo todo esto, nos ayudó. A Grotowski le simpatizó Refugio y hablando, etcétera, a través del trabajo, Refugio se involucró. Le gustó a Grotowski que se involucrara, se dio cuenta que era un auténtico huichol, lo vio que ya se estaba occidentalizando, sus jeans, su playera. Dijo, tú eres huichol, ¿por qué no recuperas tu tradición? Tiene mucha fuerza y mucho poder. Le sorprendió a Grotowski que un polaco le viniera a decir, tú eres huichol, ve a tu fuente, esa es tu fortaleza, etc. Y Grotowski lo invitó a que fuera a Polonia. Ese es el contacto. Cuando nos invita a Polonia, invita a 5 gentes. Y de esas 5 gentes, el único que subvenciona directamente Grotowski es Refugio. Todos los demás, de Jaime Soriano, Elena Guardia, Pablo Jiménez y yo, tenemos que buscar nuestro apoyo con las instituciones. Refugio, como era indígena huichol, no tenía modo de buscar un apoyo oficial. Grotowski dijo, no, que venga Refugio, yo cargo con sus gastos. Así fue como entró Refugio al equipo. Y trabajó fuerte, se casó con una polaca. La polaca se vino a México, Ita Tomaszewska. On odkrywa, pracując z Grotowskim, importancja, ważność korzeni człowieka, skąd on pochodzi, po co on jest tutaj na tym świecie, jaka jest jego misja. No więc ja myślę, że to wszystko, jak to się mówi, Grotowski był jakby taki marno, morze, no, że on się wrzucił na morze i tam te wszystkie fale, jak to się mówi, go aż spadł na dno i zaczął, jakby powiedzieć, się wychodzić i zacząć, no co ja mogę zrobić, żeby dla mojej tej, jak to się nazywa, para mi comunidad. Entonces, él tenía muy poco dominio de la lengua española, del castellano, en esa época. No era fácil comunicarse con él. Y la forma de hablar de él
era muy ambigua. Podía ser una cosa como la contraria. Ay, no traje el cuadro. Bueno, no. Entonces, él estaba en casa y compraba la madera y las madejas de lana, estambre se llama en México, y ponía cera y pegaba y hacía cuadros totalmente de memoria, con toda la mitología huichola. Ya les voy a mostrar a ustedes para que filmen en otro momento el cuadro. Lo preparé y no lo traje. Yo le pregunté a Refugio qué le había interesado para ir en la experiencia con Grotowski. Y dijo una frase que me pareció muy buena. Dijo, cuando yo conocí al maestro, cuando vino a donde yo vivía, eso hablando con un español con dificultades. Él dijo, este señor dice cosas, Grotowski, refiriéndose a Grotowski, este señor dice cosas que yo muchas veces pensé, pero que no sabía cómo decirlas. Refugio se hizo un bebedor, un fuerte bebedor, y al mismo tiempo era un excelente artista plástico de su tradición. Estas cosas, conoces el trabajo huichol, que está hecho con estambre o con chaquira, y que da mucho detalle, es un trabajo muy, muy preciso. El trabajo de Refugio era interesante, era muy tremendo, muy completo, ¿no? Un trabajo plásticamente muy bello, pero atrás de eso la persona que hacía ese trabajo pues era una persona con todas las debilidades que tenemos todos, un ser humano común y corriente, ¿no? Y donde uno de los trabajos que tenía que confrontar Refugio consigo mismo era su control sobre la bebida alcohólica, ¿no? Entonces cuando Grotowski se lleva a Refugio, según una versión que me contó Nicolás hace muchos años, es que se lo lleva para confrontarlo. O sea, es muy curioso porque Grotowski, al mismo tiempo que se servía de las habilidades de una persona, al mismo tiempo él también hacía como una especie de... a lo mejor no lo planeaba así, pero se volvía como una especie de terapia, ¿no? El trabajo que él tenía con las personas era como una especie de confrontación, como un espejo, ¿no? Oye, mira, tú eres esto, eres aquello, eres esto otro. Esta es tu parte buena y esta es tu parte mala. ¿Con cuál te quieres quedar? Es tu decisión. Y remite a Refugio, le devuelve el orgullo de su tradición. Y entonces Refugio revalora quién es, de dónde viene, cuál es su comunidad, y se vuelve orgulloso de sus raíces, las recupera, y bueno, pues es una revaloración profundísima y valiosísima la que le entrega Grotowski a Refugio de sí mismo, ¿no? En vez de que fuera un indígena avergonzado de su origen, se vuelve un indígena orgulloso de su tradición, de sus raíces, de su origen, y además un indígena que entiende la universalidad de su tradición. Es un trabajo contra todas las pruebas de debilidad o de otro carácter que te propone tu propio cuerpo. Entonces yo sí creo que la estancia de Grotowski en la Sierra Huichola lo influyó para hacer un trabajo específico sobre lo que después él llamó trote. Pero resulta que Grotowski no es el único en ese sentido, porque entre los tibetanos tenemos una cosa que se llama Lumung Gumpa, que quiere decir el que trota volando, que va trotando y hay un momento en que no toca el suelo. Este es el suelo y el corredor va corriendo, pero no toca el suelo, no lo toca, prácticamente vuela. Eso es en el Tíbet.
¿no? Va corriendo, y entre los huicholes y tarahumaras sucede algo muy parecido. Cuando ya estás en el trote, para esto el cuerpo no se mueve, los brazos van en una sola posición y tú puedes llevar los ojos abiertos o cerrados y tú sabes perfectamente dónde está el camino. Entonces a eso le llaman ellos trote meditativo, contemplativo. Eso también lo retomó Castaneda, ¿no? Los indios tupí guaraní del Brasil también lo tienen. Los indios mayas también lo tienen. Y como dices tú, en algunas partes de Europa lo hay. Entonces yo creo que la carrera, el trote, el andar, es como algo muy antiguo, como algo que de pronto sincrónicamente aparece en distintos lugares del planeta, ¿no? Esa es la primera fase que él hace en México. Después de eso nos invita a un grupo de mexicanos, donde yo estoy incluido, al Teatro de las Fuentes, y nos vamos a Polonia en 80-81 a trabajar en el Teatro de las Fuentes. Él se fue, invitó a 4 mexicanos para integrarse a su grupo, que fue el Huichol, Refugio González, Pablo Jiménez, Nicolás Núñez y su esposa Elena, y un servidor para poder integrarnos a su grupo. Entonces, claro, no es mi caso yo llegar a Wrocław y hablando lo que hablo de polaco, que cuando venía gente de otros países no hablaban nada de polaco, tenían que buscar el Instituto Laboratorium, encontrarlo, ¿no? Etcétera. Y él decía que estaba bien que alguien buscara, que hiciera un esfuerzo por conseguir algo. Y eso me parece también importante. Y para mí las cosas que dijo Grotowski tienen mucho que ver con una gran cantidad de conocimientos de distintas metodologías del psicoanálisis, de la psicoterapia, del psicodrama, que todas tienen que ver con esta cuestión de repetición o invención, ritual o espontaneidad. Una vez que tomamos contacto con Grotowski, él nos acercó mucho más a que esa identidad, esa búsqueda de nosotros mismos fuera de una manera absoluta, total y universal. Entonces, el cambio fue que sin perder esa búsqueda de nuestras raíces y de identidad, se afianzara más un tipo de conciencia universal de ser humano en el universo, por decirlo así. Contacto visual, no paro, muévanse, no paro, no paro su energía, contacto visual. Mentalmente, con la necesidad de proteger lo mejor que pude. Hice mi mejor esfuerzo en protegerte. Siento que sí, porque en su momento lo platicamos bastante con el contacto que teníamos, y él como un guía, como una gente sabia que a mi juicio era, el riesgo de hacer teatro participativo, él me dijo, yo no lo tomo porque es muy difícil. De alguna manera él estaba haciendo un teatro que podría decirse que era participativo y no, una estructura ritual directamente, no participativo. Y él me dijo que pues cada quien a su ritmo, porque una de las enseñanzas fundamentales de Grotowski es que él siempre nos dijo,
El trabajo de Grotowski solo lo puede hacer Grotowski. Si de algo te sirve mi trabajo es para que tú desarrolles tu propio trabajo. Cuando trabajamos en el Teatro de las Fuentes fue una experiencia muy fuerte y yo era muy joven. Entonces, como que el contenido de esta experiencia se fue expresando o se fue digiriendo a lo largo de muchísimos años. Y esta pintura es un poco como el sabor interno que dejaban los trabajos con Grotowski. Denis Letour, que es un compañero francés que estuvo con nosotros en el Teatro de las Fuentes, y yo éramos los encargados de los movements que se hacían en el bosque. Esa era nuestra responsabilidad y los trabajábamos todos los días durante muchas horas. Y bueno, 17 años después me vino la necesidad de expresarlo en un cuadro, pues que salió así. Yo creo que principalmente lo que él nos dejó es darnos cuenta de la flama que tenemos dentro, que podemos tener una flama que es ese yo, esa, bueno, está ya tan gastado eso de hablar de energía, pero igual es eso, ¿no? Esa energía. Y entonces es eso, o sea, sacar la energía para hacer. Y para hacer. Para hacer. Creo que él, de una manera intuitiva o muy directa, recupera el linaje teatral que empieza a apuntar a Artaud, el linaje de la teatralidad. El linaje, quiero decir, el sentido de pertenencia a una acción artística que tiene raíz profunda, real, honesta, mística y vigente. Y ese linaje, mantener vivo ese linaje, como lo hizo Artaud hasta la locura, como lo hizo Grotowski hasta su muerte, creo que es el arquetipo ético que debería de difundirse en la teatralidad contemporánea.